En esta ocasión tenemos a un invitado que ya ha estado hace bastante tiempo aquí en Misterios al Anochecer y me complace que nuevamente nos esté visitando gracias a la magia de la internet desde el otro lado del océano, desde España. Él es Marcelino Requejo, probablemente ustedes lo recuerden, de una entrevista sobre su excelente libro Más allá de lo sobrenatural, donde él reseñaba distintos casos que ha investigado y que trascienden la frontera de lo clásico, fenómeno ovni, fenómeno paranormal. Son casos que es difícil ponerlos en alguno de esos compartimentos justamente por su alta extrañeza. Vamos a ver si encontramos algunos otros casos que han sucedido y hablaremos de algunas otras cositas el día de hoy. ¿Qué tal, Marcelino? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Bueno, pues bien hallado, aquí estamos, Chapi. Ajá. Marcelino, ya que estamos hablando, gracias a... Te escucho perfectamente. Vale. ¿Qué tal, Marcelino? Bueno, ya que estamos hablando a través de WhatsApp, en realidad, justamente veo que tu imagen es uno de los fragmentos, el fragmento casi final, o el final en realidad, de la profecía de Nostradamus. No, es la profecía de San Malaquías, en realidad. San Malaquías. Ajá, sobre el tema del final del papado, ligándolo también al juicio sobre la humanidad por parte de Dios, ¿no? Así es. Sí, se trata de ese fragmento atribuido a San Malaquías, sí. ¿Qué opinión te merece, digamos, esa profecía en consonancia con el actual papado y con las circunstancias que se están viviendo en el mundo tan confusas, incluso más si cabe que en décadas anteriores? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de las profecías, quizá? Bueno, mira, yo esta profecía de Malaquías, que ya se descubrió en el siglo XV aproximadamente, y yo creo que fue retocada posteriormente, pero mantiene el espíritu de lo que San Malaquías yo creo que escribió en su día y que era mucho más extenso que el texto que se publica. Pero es mi opinión personal, no tiene que convencer a nadie, ¿no? Creo que sinceramente se han cumplido todas las divisas de los últimos papas a rajatabla, y este último, San Malaquías, no lo pone en la lista. No figura, es en ese texto precisamente del final donde lo nombra como Petrus Romanus, Pedro el Romano, y entiendo que se está refiriendo a que ningún papa se llamó Pedro más que el primero y el último. Pero entiendo que mucha gente pueda tener sus dudas de que pueda cumplirse lo que dice ahí. Sin embargo, a mí me parece que estamos viviendo esos momentos ahora mismo. Es cuestión de semanas, de meses, de días. No lo sabemos, pero se está cumpliendo a rajatabla. De hecho, el Papa 111, que era el último de la lista, murió el 31 de diciembre, que era Benedicto, ¿no? Entonces, el siguiente, que lo nombra como Petro Romanos, como he dicho, pues correspondería al nombramiento de Francisco de Bergoglio. Y ya lo dice ahí, si leemos literalmente y traducimos correctamente el texto en latín, y yo he hablado con algunos expertos en latín, me lo han traducido, aparte de los conocimientos profanos que yo tenía, me lo han traducido de una manera muy distinta, como se suele traducir normalmente. El verbo sedevit que pone ahí significa estar sentado, pero no se refiere a estar sentado en el trono, también significa el verbo estar a la espera de algo. Por tanto, cuando dice que Petrus Romanus sedevit, si se mantiene sentado, se mantiene a la espera, me han traducido a mí literalmente, expertos en latín, pues está a la espera de algo, y ese algo es lo que viene a continuación del texto, ¿no? O sea, realmente no es un papa, sino es un gestor, es una especie de persona que se hace cargo de la Iglesia al final de todo el extremo final del tiempo, y se hace cargo del funcionamiento de la Iglesia mientras se mantiene a la espera y en esa espera se ocurren una serie de tribulaciones que las estamos viendo a todos los niveles, mundial, ya no solo en el eclesiástico. Y durante o al final de esas tribulaciones, viviendo todavía el Papa Bergoglio, es cuando se produce lo que ahí dice como que la ciudad de las 7 colinas será derrumbada o destruida. Y bueno, pues mantiene que eso, según la profecía de Malaquías,
se mantiene que va a ocurrir durante el reinado de Petrus Romanus, de Pedro el Romano. Evidentemente, porque San Malaquías afina tanto, pues mira, porque ningún papa se llamó Pedro. Okay. Y el último se llama como el primero, solo que el primero era Pedro el de Galilea, porque vivía en Galilea, y este es Pedro el de Roma, porque vive en Roma, el último. De todas maneras, entiendo que no estuvo muy desencaminado Malaquías desde el momento en que Gregorio, cuando accede al pontificado, se pone el nombre de Francisco I, porque nadie se había llamado Francisco. Así Bien, es. pues ese nombre de Francisco lo dijo que lo había puesto por San Francisco de Asís. Así consta y así es, como lo dijo él. Pero curiosamente, si le damos un poquito, le rascamos, Petrus Romanus corresponde a Francisco, porque San Francisco de Asís no se llamaba Francisco. Uno de sus dos primeros nombres era Pedro. Wow. Curiosamente, era Pedro. Y eso está ahí, esa historia está ahí, no se puede negar, no se puede rectificar. Afortunadamente, no se puede rectificar. Es mi opinión personal, es lo que yo he indagado, lo que yo he visto. Y corresponde perfectamente a la profecía de Malaquías con Petrus Romanus, Pedro Romano Francisco, y así se llamaba Pedro. Y vive en Roma, evidentemente. El primer Pedro no vivía en Roma, era el de Galilea. Por eso este se llama Pedro el de Roma, el último. Mientras que el primero era Pedro el de Galilea. Qué interesante. Así que creo que la profecía, además, no es cuestión de que uno diga, bueno, vamos a ver, no, es cuestión de esperar unos meses, un año, 2 años, a ver cómo termina esta historia. A ver cómo termina esta historia, porque hay una cosa que es evidente y clara que dice esa profecía, es la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Por el motivo, no lo sabemos, puede ser por 50.000 causas. Y después luego, de claro, eso... lo que dice después de la destrucción de las 7 colinas ya es más preocupante, porque da como el final de una civilización, ¿no? Dice, bueno, y entonces, en el momento que se produzca la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, entonces es cuando el juez tremendo juzgará a su rebaño, o a su pueblo. Y lo dice literalmente, Judes tremendus judicavit populum suum, juzgará a su pueblo. Entonces, es decir, algo va a ocurrir. Y es durante el papado o digamos la labor de gestión, de mantenerse a la espera del Papa Francisco. Y cuando tú mencionas el tema de que al parecer las profecías de San Malaquías han sido retocadas, o mejor dicho, mutiladas, ¿no será que también en esa parte final había alguna otra indicación al respecto relacionada a Pedro Romano y que ha sido, al menos en la versión de cara al público, retirada, cortada de ahí? Fíjate, da la impresión también que me lo tradujo, tiene la impresión de que ese trozo de texto es original, es decir, no ha sido retocado, es como una serie de frases consecutivas que terminan con la palabra fin, pero no cree que falte absolutamente nada en ese tramo en concreto. En cuanto a las divisas anteriores, cuando dice Gloria Olive, Labore Solis, Pastor et Nauta, que era Juan 23, esas pequeñas divisas es lo que pudo haber sido sacado de un texto un poco más amplio, en el que interpreto que podría ser que describiese a los papas con más frases que solamente esa, sino que dijese algo más de cada uno. Y entonces alguien en el siglo, además lo pone abajo una frase al final, que las profecías no son esas exactamente de Malaquías, sino, y da a entender que están como resumidas en esas divisas por un monje de la Edad Media. Porque claro, yo creo que si se hubiesen dejado los textos tal cual Malaquías los tenía de cada uno de los papas, hubiera sido muy fácil nombrar a cada uno y identificar a cada uno. De hecho, entre el siglo XIII y el siglo XV puede ser que se identificasen por lo que Malaquías había dicho. Oye, es una opinión personal,
Es mi forma de verlo, tan respetable como la que puedas tener tú o cualquier otra persona, o los que dicen que no son originales. En fin, es una cuestión también de esperar un poco de tiempo y lo vemos, porque si tenemos un poco de salud, pues de aquí a unos meses, a un año, a 2 años, 3 años, yo creo que Francisco, el Papa, no va a vivir 500 años, o 1700, o 50.000. Creo que por la edad que tiene, y bueno, y los achaques de salud y tal, pues tendrá un margen de tiempo, como podemos tener cualquiera que esté en esa situación, ¿no? Por tanto, lo veremos pronto. Si lo que dice Malaquías o lo quien lo escribiese en esa época, pues se ajusta a lo que va a ocurrir o no. Así es. Y bueno, como bien dices, lo más inquietante es la parte de que el juez tremendo vendrá a juzgar a su pueblo. Entendiendo... Sí, porque realmente está hablando, digo yo, entiendo que está hablando de la segunda venida de Cristo. Exacto. Como juez tremendo. Yo tampoco entiendo muy bien cómo puede ser que Cristo venga como juez tremendo, pero bueno, algo ocurre, o sea, alguien viene, pero previo a que venga se ha producido la destrucción de la ciudad eterna, que se llama, ¿no? Digamos la caída del Vaticano, muy especial. La caída del Vaticano, la caída de probablemente la Iglesia Católica como institución, para lo cual también tendría que haber... Es un cambio de rumbo y un cambio de, como tú dices, de la Iglesia como institución. No quiere decir que Malaquías esté hablando de que el mundo se va al garete y desaparece el planeta. No nos confundamos, no somos tan imbéciles. Lo que está diciendo literalmente es que la ciudad de Roma será destruida, como puedo decir con la ciudad de Singapur, si lo habéis conocido. Es decir, da a entender que el verbo que utiliza es diruetur, que es el verbo dirueo en latín, y significa derrumbar o tumbar. Normalmente cuando una ciudad se derrumba o se tumba, nos está hablando de un terremoto o una catástrofe de ese tipo. Pero claro, hoy también se puede diruetur, derrumbar o tumbar una ciudad con una bomba. También se puede por un meteorito que ha caído. También se puede por un volcán que genera una serie de cataclismos y de terremotos en la zona que no son habituales, pero que puede derrumbar una ciudad, dejarla tumbada en el suelo como si fuera un folio. De hecho, el verbo que utiliza es ese. Es derribar o tumbar. Ese es el verbo que utiliza para la caída de Roma. Dice que la ciudad será derribada o tumbada. Qué interesante, Marcelino. Por tanto, algo ocurre, pero yo me baso en que algo ocurre en base a que para mí las divisas anteriores de los papas se han cumplido. Sí, en realidad es algo que muchos, es verdad, es algo que muchos ya han hecho notar, solamente que hasta hoy no he escuchado que alguien se haya preocupado en ver, como tú lo has hecho, el tema de cuáles eran los nombres reales de aquel en el que Francisco basó su nombre pontifical, ¿no? Entonces ahí es cuando, porque muchos decían, no, él se llama Jorge de nombre secular. No, claro, él se llama Jorge Mario Bergoglio, nacido en el barrio de Flores, en Argentina. Bien, pero es su nombre y es de descendencia de italianos. Correcto. Y lo que está ciertamente que es correcto, el nombre de Petrus Romanus. Petrus Romanus significa Pedro, el que vive en Roma, el que es de Roma y el que está en Roma. Y claro, ningún papa se llamó Pedro, solo el primero, y el último también, porque Malaquías lo pone como último. Y es curioso que se llame Pedro, pero el de Roma. Pero si este hombre se puso Francisco, no se puso Pedro. Hombre, es que ya sería mucho acertar. Claro. Pero es que sí acertó. Es que sí acertó porque el segundo nombre de San Francisco de Asís es Pedro. Exacto, sí. De hecho, a Francisco de Asís le llamaban Francisco porque el nombre es Francesco, era muy afrancesado, le gustaba todo lo francés, ¿no? Y entonces en la época pues lo empezaron a llamar Francesito, Francisco. Pero él se llamaba, no me acuerdo ahora cuál es el otro nombre, pero el segundo es Pedro. Es como si tú te llamas Luis Pedro, ¿no? Pues exactamente igual. Claro que sí. Marcelino. Por tanto, ponerle al último papa Pedro el Romano no es nada absurdo ni nada que no haya acertado quien lo escribiera, es que acertó de lleno.
Así es, Marcelino. Bueno, muchas gracias por haber mencionado este tema. En realidad para mí es novedoso y estoy seguro que para muchos de los oyentes también. Ahora, lo otro que te mencionaba al inicio, respecto a, bueno, hemos estado en una vez anterior con algunos casos de tu libro Más allá de lo sobrenatural, que para quienes no han estado presentes en esa ocasión ya mencioné un poquito de qué se trata. Después de que el libro saliera a la venta y se difundiera, ¿has ido recopilando o encontrando otros casos igual de extraños? Casos tan límite, por así decirlo. Sí, bueno, casos tenía muchos. Los que entraron en el libro, como te había dicho la vez anterior, fueron un grupo de casos, que aproximadamente unos 35 o 40 por ahí andaba. Pero yo tenía muchos más, algunos muchos más impresionantes, ¿no? Pero todos no se podían meter en ese libro. Entonces la editorial me ha pedido que confeccione un segundo libro en el que vayan otros casos que también son muy espectaculares, y algunos que surgieron, entrarán también algunos que surgieron posteriormente, ¿no? Pero hay muchísimos. Así es. Por ejemplo, algunos de los que más te hayan impresionado, sea que los vayas a publicar o no, o sean de los que quedaron en el tintero en la vez anterior, algunos así que sean, incluso me imagino, porque siempre uno piensa que lo ha visto todo en la realidad y la realidad te sorprende por donde menos piensas, quizá algunos, como recuerdo mucho, por ejemplo, ese de los astronautas, entre comillas, que surgían de un tejado, de una pared, es curioso ese caso, el del ser de plastilina. Creo que habíamos hablado de ese caso. De ese sí, lo pongo a modo de ejemplo de extrañeza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos que a ti te llaman la atención particularmente y que podrían resultarle aún más sorprendentes al público? Pues mira, hay una temática que se reproduce en todos los continentes, seguramente también en Perú, en Chile, en toda Sudamérica, en Canadá, en muchísimos sitios, por todo el planeta. Y es el de unos personajes extraños, altísimos, que llevan una vestimenta como de monjes, ¿no? Vestidos como si fuesen frailes o monjes. A veces 2, 3 juntos, en ocasiones uno solo. Y yo me encontré un caso que por la época en la que ocurrió aquí en Galicia, en el año 1929. Y claro, cuando me lo cuenta esta persona, me está contando lo que le oyó contar a su abuelo, que falleció hace pocos años. Por desgracia no pudimos llegar a hablar con él, pero porque nos enteramos de este caso con posterioridad. Pero su nieto y su hijo de este hombre, pues nos contaban aquello que había vivido su abuelo cuando tenía 29 años, en el año 1929. Y lo vivió en compañía de un hermano que ya había fallecido, poco después falleció, y me sorprendió porque el fenómeno es en todas las partes, y dices, ¿cómo es posible que esta gente en el año 29 a un hombre se le pudiese ocurrir semejante cosa, que resulta que no se divulgaba nada de este tipo de temas en aquellas épocas, ni se nombraba ni se sabía que existían? Lo que ocurriese en cada región de Galicia, bueno, pues se podía trascender ahí. Pero es un caso muy asombroso porque se iban de madrugada en el mes de junio a una feria, él y su hermano, y salieron de casa a las 6 de la mañana. Tenían que recorrer unos 4 kilómetros por un camino del monte para abreviar y llegar en línea recta a la feria, ¿no? A las 8 de la mañana. Pero al salir del pueblo, justamente, esto ocurre en las cercanías de la Rúa, en Orense, pues se encuentran a un monje en el medio del camino de unos 2 metros de estatura, que está flotando sobre el suelo y está empezando a amanecer. Ellos ven aquello y bueno, pues lo increpa el señor el abuelo de José, que es el que nos lo cuenta, lo increpa y le dice que se aparte, que los deje pasar, que qué hace ahí. Y lo curioso es que no se le veía más que en lo que era la zona de la cara, cuando mira hacia ellos, él flotando, solo se le ve como algo blanquecino, huesudo, pero no se distinguía bien las facciones. Y en las manos se veían, aparecían en la zona del hábito unas manos, los pies no se veían, estaba flotando en el aire pero no se le veían los pies, y las manos eran muy huesudas y blancas. Entonces lo que hace es poner los brazos en cruz, ellos se retiran hacia atrás porque ven que empieza a levantarse un poco más del suelo, y acto seguido va cogiendo altura muy despacio, pero cada vez va levantándose y empieza a dar un chillido, que es como un alarido tremendo, que es lo que más les asustó. Empieza a emitir un alarido tremendo,
con los brazos en cruz, levantándose y se va perdiendo en la altura y se pierde entre las nubes. Pues es que es un caso asombroso. Evidentemente dieron la vuelta y se volvieron para casa, ya no fueron a la feria ese día. Uh-huh. A mí también lo que me llama la atención de estos casos de monjes, muy aparte, monjes entre comillas, claro, no estamos hablando por una aproximación a algo más común. Por la descripción que hace el testigo, claro, siempre describen como si fueran monjes o frailes. Sí, algo que me llama mucho la atención es que... Muy parecido, monje o fraile, un aspecto muy parecido. Ajá. No, lo que decía que a mí... Porque llevan una capucha que les cubre la cabeza, que no les deja ver bien las facciones de la cara. Es que siempre es el mismo relato, pero yo me sorprendió en concreto por el hecho de que la forma en que desaparece esta presencia es elevándose. O sea, yo nunca había encontrado un caso de monjes que aparecen en carreteras, en caminos, en multitud de sitios, en muchísimos casos, pero que hiciese, digamos, esta escena de levitar y largarse hacia las nubes es increíble, vamos. Uh-huh. Sí, yo a lo que... No era un testigo, es que eran dos, su hermano, pues estaban viendo los dos lo mismo. Uh-huh. Sí, yo a lo que iba es de que algo muy curioso con esta casuística de seres encapuchados es que no ocurre quizá como con el fenómeno ovni o con las cuestiones plenamente paranormales, que es que uno pasa por un lugar, el lugar ya tiene cierta fama y en ese sitio hay observaciones ovni, entre comillas, o ocurren distintos sucesos paranormales, sino que digamos que esto no es continuo en el lugar, pasa una vez y de ahí puede ser que no pase nunca más. No es como que el fenómeno estuviera atado al lugar o viceversa, ¿no? Sino que, digamos, puede pasar casi en cualquier lugar y nunca más repetirse. Me da la impresión que es así. Sí, además tienes toda la razón en lo que acabas de decir, porque yo, por ejemplo, en esa zona tengo casos de otro tipo, ¿no? Y tal, pero nadie me ha mencionado nunca que hubiera visto al famoso monje, ni lo saben, porque no lo hemos publicado todavía. O sea, es que además este caso todavía no lo hemos publicado. Uh-huh. Yo no lo he publicado. Y ya te digo, nadie nunca mencionó nada similar. Ahora, a lo mejor un día al leerlo de alguien recientemente o hace algunos años dijera, oye, pues es lo mismo que contaba mi prima que vio tal, o, bueno, te puedes enterar después, a toro pasado, ¿no? Como se suele decir. Pero casos así, pues no suelen repetirse, la verdad. Uh-huh. Sí, justamente también... Suele repetirse el fenómeno, el caso, la descripción de la entidad que se aparece, pero en otro lugar. Pero en el mismo, que se ve con muchísima frecuencia, lo haya visto muchísima gente. Hombre, hay algunos casos en Extremadura, en una carretera concreta de Extremadura, pero son casos rarísimos que se ven, casi siempre son únicos. Cada escena, como decía Miguel Pedrero, se realiza una escenificación y esa escena es única y parece hecha como para esos testigos en ese momento. Uh-huh. Cuando mencionas eso me hace recordar un poco algunas teorías, pero más respecto al fenómeno ovni en realidad que ahora están surgiendo, teorías más de vanguardia que ligan justamente las extrañas apariciones, la extraña conducta de los ocupantes, de los supuestos platillos volantes, con una especie, ya sea que están relacionados a la psique del individuo, o ya sea que es una especie como de representación teatral, un fingimiento de, digamos, de los distintos actos que realizan, para prácticamente quizá a modo de hipótesis, de ver cómo reacciona ante ello el testigo, ¿no? Me estoy acordando ahorita de lo que dice, por ejemplo, José Antonio Caravaca con la teoría de la distorsión, ¿no? Y otras que lo ligan, como dice, a un agente externo, pero también a la percepción del individuo. Y cada vez la verdad que esto me está causando... Hombre, es que... Uh-huh. Sí, mira, la percepción del individuo no la podemos desligar, porque la persona que dice haber visto un humanoide, un encapuchado, un monje, es le ha aparecido una presencia, es la persona que lo ve, es el testigo, y el testigo tiene un cerebro físico y hay una mente ahí que racionaliza las cosas en mayor o menor medida. Por tanto, claro que hay un factor psicológico, es que la persona es la que lo ve. Otra cosa es que nosotros en muchas ocasiones nos neguemos a reconocer qué es lo que vio el testigo. A lo mejor el testigo te está diciendo exactamente tal lo que vio, pero tú ya tienes la tendencia a decirle, no, hombre, mira, es que realmente lo que viste, ya empezamos a pontificar, ¿no? Uh-huh. Y a querer convencer al testigo de que lo que vio fue lo que tú crees o te interesa a ti que vio, ¿no? Él te está diciendo lo que vio, ahora tú asimílalo como puedas. Si no tienes manera de digerir eso, pues no lo digieras, déjalo y ya está.
pero él te cuenta lo que vio, como una persona que presenció un crimen le dice al juez lo que presenció, la escena que él presenció desde su ángulo de vista. A lo mejor otro que estaba en otro ángulo estaba viendo una escena parecida, o en fin, cada uno ve desde el ángulo que lo ve. Y como si estamos de acuerdo en una cosa, en el psiquismo es muy importante, porque el fenómeno, como dice Pedro, sí puede estar acomodándose al psiquismo de la persona. Para que lo entienda, para que lo vea. Igual ni es así lo que está viendo, igual ahí no hay un humanoide realmente, es una masa de energía que tu mente la identifica o se identifica ante tu mente con esa forma, pero a lo mejor ante la mía o ante la de otra persona veríamos otra estructura diferente. Digamos eso es un tema complejísimo. El tema es la decodificación. El tema es la decodificación que hace la mente del individuo de aquel estímulo que se le presenta. Claro, mira, Chapi, es el principio de indeterminación de Heisenberg, aunque dicen que solo se puede aplicar al mundo subatómico, a lo mejor no. Porque dice que el observador modifica lo observado. Ya no hay nada más que hablar. Yo soy un observador, tú eres otro, seguramente tus padres son otros observadores distintos. Para la misma escena la describiríamos de distintas maneras porque nosotros modificamos lo que vemos. A grandes rasgos a lo mejor no, pero en pequeños detalles es posible que empezásemos a contradecirnos, aún habiendo presenciado lo mismo. Y es porque parte del efecto, digamos, ultramicroscópico o subatómico del principio de indeterminación de Heisenberg, pues se traslada al mundo real, al mundo normal, y algunas cositas pues se cumplen. Es decir, distorsionamos un poco nosotros mismos lo que observamos, pero no con intención de mentir, no, es que es inconscientemente, lo puede que lo hagamos porque ese principio de indeterminación está ahí, no se aplica solo a los electrones. Así es, aquello que... Entiendo yo, pero a mí me da la impresión de que no es solo para el mundo subatómico. Claro, digamos que aquello que dan como válido para lo micro puede ser que también por extensión llegue a lo macro, llegue a lo visible e incluso a los hechos que percibimos y cómo es que lo hacemos. Mira, hay un caso que justamente hace unos días me lo han contado aquí en la ciudad donde estoy residiendo ahora, que es en la Amazonía peruana, se llama Lamas, y justamente a mí me sorprendió. Y mira cómo son esas casualidades que dicen algunos, que tenía en mente pues esta conversación contigo, porque tiene que ver con un monje, entre comillas, mejor dicho, con un encapuchado, pero no específicamente es eso lo que más llama la atención, ¿no? Porque muy resumido sería que esta persona estaba hace alrededor de 10 años, cuando, bueno, aquí había menos personas, había menos alumbrado eléctrico, regresando de la casa de su enamorada, su novia en ese tiempo, ¿no? Que era una zona que recién se estaba urbanizando y entonces menos aún había luz eléctrica, no había nada de eso, pero entonces se está acercando a la zona de la ciudad donde ya había alumbrado público y él llega a ver el alumbrado público, pero cuando se está acercando se da cuenta que es como que todo se hubiera apagado. Él comenta, y él no tiene mucha información de estos temas, no es que la traigan especialmente, pero comenta que es como que todo se hubiera apagado, como que fuera una oscuridad demasiado llamativa, porque aquí, cuando está el cielo nublado, por lo menos logras ver algunas luces que rebotan en las nubes más bajas y todo eso, y cuando está despejado ves muchas estrellas, pero él dice que cuando miraba hacia el cielo no veía absolutamente nada, era el negro más absoluto, y lo que le rodeaba era como si estuviera caminando en medio de la oscuridad, que ya le daba hasta miedo inclusive. Y en ese momento él llega a un punto donde hay un único poste de luz que está encendido, que es el que está fuera de un hospital que hay aquí. Y él se pone de pie debajo de ese, como si se estuviera guareciendo, ¿no? Debajo de ese poste, y observa hacia el hospital, que en ese tiempo tenía una especie de motor que encendía las luces del mismo durante la noche de manera automática, y en ese momento ve que no está extrañamente el guardián en su puesto, es decir, no había ninguna otra persona. Le extrañó porque intentó comunicarse con alguien para ver qué pasaba, y ve que las luces del hospital se encienden y luego se apagan, por lo que parecía que estaba funcionando
el motor, pero de una manera bastante caprichosa, ¿no? Y él se queda ahí, de pronto ve un árbol más allá y todo, dice, bueno, tengo que seguir caminando porque ya eran como las 3 de la mañana, tengo que seguir yendo a mi casa. Y era un trayecto que se le hizo larguísimo, a pesar que solamente eran, según me relata, unos 10 minutos de camino, ¿no? Siguió caminando, se vuelve a meter en la oscuridad y él empieza ya a desesperarse porque se da cuenta que la situación no es normal y empieza a rezar, a orar, ¿no? O sea, a pedir que eso acabe. Y justamente en ese momento es cuando todo empieza a volver hacia lo normal, pero paulatinamente, porque empieza a ver que no en su lugar, sino en la lejanía, se empiezan como que de a poquito a encender las luces de los postes, a ver un poco más de sonido, porque el sonido del ambiente se había eliminado, y lo que le llama la atención, él pensó que era una persona que estaba de pie al lado de un árbol que hasta ahora existe y que está cortado, está talado, y él saluda, buenas noches, señor, está ahí, ¿quién es usted?, ¿no? Para poder conversar. Y lo que él observa es que en realidad no se veía la faz, sino que era un individuo encapuchado. En ese momento él pensó que podía ser un ladrón, probablemente por lo de estar encapuchado, que estaba como asomado detrás de ese tronco de árbol cortado. Pero lo curioso del caso es que después de eso, este ser es como que sale, pero como flotando, y desaparece, se esfuma en el aire. Ya para este momento él ya estaba totalmente asustado, echa a correr, y ahí es cuando, por decirlo así, la realidad se vuelve a encender en su totalidad, ¿no? Las luces empiezan a brillar con total fuerza, se ven estrellas en el cielo, se escuchan sonidos de aves nocturnas, de insectos, y él no sabe qué pasó. Él se quedó así, incluso él a esta señorita, a su enamorada de ese tiempo que la había dejado en su casa, le pregunta, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú has percibido que se ha ido la luz? Y ella le dijo, en ningún momento se ha ido la electricidad. Y además, ¿qué haces tú llamándome como una hora después si el trayecto dura 10 o a lo sumo 15 minutos? O sea, además había habido un periodo de tiempo perdido, ¿no? El famoso missing time. Entonces él, hasta ahora que lo cuenta, 10 años en el futuro, se nota genuinamente cómo se pone nervioso, angustiado, y no es la única cosa que ha pasado más o menos en esa zona, pero como bien mencionas, o sea, son otros sucesos de tipo que más va hacia lo paranormal, casas en las que hay presencias que también tienen que ver curiosamente con sombras y todo ello, pero este asunto a mí me llamó mucho la atención porque él no sabe nada de esto de encapuchados ni nada por el estilo, y sin embargo lo contaba. Entonces bastante singular. No, el caso sí que es muy interesante. Parece como si hubiera estado en contacto pues con una realidad paralela durante un pequeño lapso de tiempo, como si se hubiera salido de la auténtica realidad, de nuestra realidad cotidiana, y hubiese entrado o algo entró e interfirió en la realidad nuestra y le pilló a él de por medio. Y entonces vivió una escena completamente surrealista, pero realmente la vivió, porque se produjo el hecho. Yo lo considero así, no creo que estas personas, para mí, no se inventan nada, es decir, ocurre un hecho al cual no le pueden dar una explicación racional, y ese hecho dura un lapso de tiempo determinado y desaparece, y continúa todo otra vez normal. Uh-huh. Pero es como si hubiera sido un entorno controlado, porque a mí lo que me llama la atención, como en otros casos, y repito, es una persona a la que no le interesa esta casuística en absoluto, así que no creo que haya habido algún tipo de contaminación con otros casos, es el hecho de que las cosas se normalizan cuando él empieza a desesperarse. O sea, hay un cambio en el estado de su psique y por ende de su percepción, y empieza a orar, a rezar, incluso a pedir que por favor eso acabe, ¿no? Y ahí es cuando todo, como si fuese un llamado que ha sido escuchado, empieza nuevamente a transformarse en lo usual. Es evidente. Vamos a ver, una cosa, estamos viviendo una realidad normal, como este hombre, por ejemplo, él va caminando, su vida y su momento es el que es, y es real. Él puede tocar una farola, él puede ver o no ver al guarda que está en tal sitio, normalmente él eso lo ve. De repente algo o alguien interfiere en esa realidad y es como si lo sacase a él de esa realidad y hace vivir una realidad paralela durante unos minutos. Él, cuando se ve agobiado, recurre a otra realidad distinta, que sería lo que él llama Dios o un ser superior, para que le ayude porque se encuentra angustiado. Y esa otra realidad
acaba eliminando esta otra que se había interferido y dejando todo otra vez normal. ¿Lo podemos ver así? Pues una manera de verlo, pero lo cierto es que él vuelve luego a la normalidad. Él no se queda atrapado en esa otra realidad paralela para siempre. No, él nos cuenta que después, cuando él ha orado, y parece ser que eso resultó, porque es cuando empieza ya el fenómeno a ceder, vuelve otra vez la realidad auténtica, la realidad cotidiana. Pero claro, son elucubraciones que podemos hacer cualquiera, pero nunca sabremos, yo creo que nunca podremos llegar a saber quién origina esos fenómenos y menos por qué. Ahora, que decir que no se originan los fenómenos y que nadie los origina y que no hay ningún motivo, o no, porque mira, tenemos testimonios muy variados por todo el planeta y son los mismos. El fenómeno parece que tiene un patrón para producirse, un determinado patrón. Tan pronto se puede producir en una aldea de China como en otra de México. Es que da lo mismo, es que encuentras casos similares a los que yo he encontrado aquí en Galicia y Portugal, a montón, por todas partes. O sea, no es que podamos circunscribir a un sitio concreto, no, es que el fenómeno se produce en muchísimos sitios y son fenómenos muy parecidos. Generalmente se producen una sola vez, en un lugar concreto. Y en algunas ocasiones, como te digo, hay una carretera en las Urdes, en la zona de Cáceres, aquí en España, que pues tiene fama de que se aparece. Yo tengo varios casos recogidos, varios testimonios de personas distintas, en el mismo tramo de carretera, de encontrarse con el monje encapuchado. Sí, me parece haber escuchado... Porque no se apartó y surgió de golpe de entre los arbustos, flotando en el aire, y hizo hacer una maniobra y bueno, irse el coche contra un árbol. Wow. Digamos, eso también... Pero es que son cosas que están ahí, o sea, no las podemos negar porque, bueno, la fenomenología que se produce en ese tramo en concreto, pues es muy abundante. Ahí sí que tenemos un caso recurrente, ¿no? Pero yo, si no, en los casos de Galicia, pues sí, hoy aquí, mañana allí, pasado en el otro lado, tampoco muy abundantes, pero están ahí, junto con otra fenomenología en la zona, eso sí, muy variada. Por ejemplo, en un lugar donde se ha aparecido un monje, pues luego resulta que se han visto extrañas luces, se han visto otro tipo de fenómenos, han ocurrido otra serie de fenómenos de poltergeist, cosas muy raras en el mismo entorno, en el mismo lugar. Pero lo que no se suele repetir, por ejemplo, es lo del monje, aunque hay alguna zona, por ejemplo en Mondoñedo, donde hay una fuente donde desde antiguo se decía que había que bordearla y no estar mucho tiempo allí porque había dos monjes que se venían a lavar allí, eran unos seres huesudos, o sea, eran realmente cadáveres andantes, ¿no? Y entonces se procuraba no frecuentar mucho esa fuente a ciertas horas del atardecer porque que los podías encontrar. Por tanto, quiere decir que ahí el fenómeno sí era recurrente, como por ejemplo en Azures, ¿no? Que tiene ya una fama esa zona de que, bueno, ahí es fácil que quien tenga abierta esa ventana podría llegar a verlos con frecuencia. Así es. Pero bueno, no es lo habitual. Lo habitual es que tan pronto aquí como allí, como en el otro lado. Respecto a esto, hay dos preguntas que tengo para ti. La primera es sobre este lugar que has mencionado ahora último, hace unos segundos, Mondoñedo. Si es que has recopilado algunos casos más recientes que validan esta tradición popular, ¿no? Que muchas veces las tradiciones populares están basadas en antiguos testimonios. Y lo otro que te quería preguntar, creo que cae por su propio peso, es... yo estoy de acuerdo contigo en aquello de que es como si estas personas, por un momento, no en todos los casos, pero sí, por ejemplo, en el que te he contado, pasasen hacia otra realidad y de ahí regresan a la nuestra. Y yo digo, ¿habrá personas que se quedan finalmente atrapados en esa realidad ajena y no pueden volver? Pero primero empecemos con lo de Mondoñedo y después me comentas qué te parece lo segundo que te he mencionado. Lo de Mondoñedo sí que tiene una zona que es concretamente el Museo de la Catedral, pues tiene piezas muy antiguas y bueno, casi todas piezas eclesiásticas. Hay casullas muy antiguas del siglo XIII, XIV. Cuando se visita allí han ocurrido cosas y de hecho uno de los guías decía que bueno, que sí que era testigo de que habían pasado ciertas cosas con los propios turistas que van a visitarlo. Y allí es donde se produjo también
el Fray Antonio de Guevara había sido, hace unos 4 siglos, había sido obispo de Mondoñedo. Entonces parece ser que su despacho, que estaba allí en la catedral, pues cuando se visita, pues ha habido ocasiones en que se ha habido salir 2 monjes de la pared, atravesar y dirigirse hacia la mesa del despacho, que es la auténtica mesa que tenía Fray Antonio de Guevara. Y en concreto, no quiero engañarte ahora, no sé si fue una mujer hace exactamente en el año 2000, visitando el Museo Catedralicio, y salió en la prensa aquí después, al día siguiente, una mujer que no sé, no quiero mentirte ahora mismo, no lo recuerdo bien si era peruana o boliviana, era sudamericana, eso seguro. Esa mujer estaba visitando el museo con otras personas, con otros turistas, y en un momento concreto esta mujer ve, lo cuenta después de lo que sucede, que es que se desmaya y cae al suelo. Y el grupo ya había pasado a otra habitación y ella estaba atravesando el despacho de Fray Antonio de Guevara, iba detrás del grupo, y en ese momento ve salir 2 monjes de la pared por la parte derecha y dirigirse flotando hacia la mesa de Fray Antonio. Y ella, claro, al ver aquella escena, cae redonda al suelo. Y bueno, enseguida vinieron todos allí a ayudarla, a ver qué le había pasado, reanimarse y tal, y contó lo que había ocurrido. Y se llamó una ambulancia y tal, y te digo, lo publicó la prensa, año 2000, mes de agosto. Y esta mujer cuenta esa misma escena, no cuenta nada más. Dice, me he desmayado porque yo he visto esta escena, pero con tan buena suerte, para que nadie la tomase por loca, de que detrás de ella venía un chaval de 13 años que se había descolgado del grupo igual que ella. Y vio la misma escena y dijo que sí, que él también lo había visto. Que habían salido de la parte derecha de la pared y se iban hacia la mesa. ¿Alucinó la señora? No alucinó esta señora. Ni ninguna señora alucina cuando va viendo un museo y ve semejante cosa. Porque esa señora ni sabía que Fray Antonio de Guevara había estado en ese despacho, ni que era un obispo del siglo XVI o XVII, ni mucho menos. No tenía esos conocimientos. ¿Y por qué se iba a inventar algo que nadie la iba a creer? Y se iba a desmayar. Pero tuvimos la suerte de que este chaval que venía detrás, pues corroboró su testimonio. Así de claro y así de sencillo, que es lo que ocurrió. Por tanto, a veces quiere decir que el testigo, bueno, imaginaría, sí, bueno, todos imaginamos, sí, claro. Mejor no decimos a veces lo que queremos imaginar. Exacto. Es decir, este tipo de sucesos, pues por otras fuentes que me han llevado otras informaciones, sí que ocurren cosas en el Museo de la Catedral. Mondoñedo. Mondoñedo está en Galicia. Está en las montañas de Lugo, es una diócesis yo creo que es la primera diócesis de Galicia, la más antigua de todas. Qué interesante. Y bueno, es muy interesante porque tengo algún testimonio más de ver al monje en la propia catedral. Pero eso ya entrará en el libro o en otro libro posterior. Y ya te digo, es un sitio de que sí que el fenómeno es bastante recurrente, el de los monjes allí. Entre otra serie de historias, claro, que no solo es eso. Claro. Marcelino, lo otro que te preguntaba era sobre ¿qué opinas? ¿Puede ser que haya personas que entran a esas otras realidades y de pronto no regresan? No sé, porque el fenómeno los atrapa o porque ellos no saben cómo hacerlo, no tienen quizá ese pedido, o digamos no rompen con aquel estado mental si eso se tratase, y se quedan atrapados y ya no vuelven. Sí, yo creo que ese tipo de fenómenos pueden ocurrir. Dios nos libre de algo así. Sí. Dios nos libre. De hecho, sabemos que hay muchas historias referentes a... En concreto había una, creo que era en la zona de Huesca, un monje que desapareció y apareció de los jardines del convento y apareció 100 años después. Y también hubo otro caso aquí en Galicia, de un noble que desapareció y apareció 50 años después. Entonces el trauma era tremendo. Pero ¿dónde estuvieron? ¿Realmente ocurrió eso? Yo tengo casos de gente que desaparecieron durante unos segundos y nadie los vio. Iban por la calle y desapareció literalmente. Y a los pocos segundos volvió a aparecer, pero vivió una escena que no era real del mundo actual, era de hace siglos, de hace 2 siglos, 3 siglos. Y nos describía a las personas, la ropa que llevaban.
en fin, sí es verdad que o entra una especie de realidad en ellos porque tienen facilidad para que su mente pueda ver otros planos, o es al revés, ellos entran en un plano distinto. Pero yo no tengo por qué dudar de esas personas, viven experiencias, tengo muchísimos casos, pero muchos, muchos casos. Así es, Marcelino. Presenciar escenas de otra época, además de una forma, gente que tengo un caso en una ciudad aquí en Galicia, de llegar a describir una fuente que ya había sido eliminada, esa fuente en esa plaza, nadie tenía conocimiento de ella, personas de ahora, porque la fuente había sido inaugurada en 1850, fíjate, pero cuando se hizo la traída de aguas a la ciudad, pues esa fuente en esa plaza concreta se eliminó en el año 1914. O sea, en 1914 ya no estaba esa fuente. Y esta persona me describe a la gente caminando y una fuente en esa plaza, y me hace un dibujo, y cuando vemos fotografías antiguas de 1912 de esa fuente, antes de que la quitaran, es para llevarse el manos a la cabeza, es que es asombroso, es que es el mismo dibujo. Dibuja la fuente exactamente igual. Y dices, madre mía, ¿esto cómo puede ser? Qué casualidad, ¿no? Vaya una casualidad. O sea, es con como todo si... lujo de detalles, el dibujo y la fotografía que se conserva, hay un par de ellas, un par de fotografías que se conservan de esa época. O sea que hay algunas personas claro, que es como si pasaran a otra realidad, a una realidad, digamos, paralela, alternativa, pero hay otros que es como si retrocedieran en el tiempo. Sí, son retrocesos en el tiempo. O es que ven un bucle en el tiempo, entran en ese bucle y durante unos segundos lo están viendo. Porque dice que a continuación, primero se hizo un silencio muy grande. A continuación, esta mujer entra en algo muy extraño. Es que el sol, aunque ya era un día de sol, pero el sol está brillando de otra manera distinta. Y la gente que viene caminando viene con ropas largas, sombreros, un silencio tremendo por la calle. Van caminando, ya está pasando al lado de la fuente y ve cómo viene gente con unos calderos grandes a buscar agua y otros señoritos, pues ya te digo, con su sombrero, con su bastón. Estaban hablando, o sea, por las vestimentas que describe, finales del siglo XIX. En efecto, había una fuente ahí a finales del siglo XIX. Pero es que yo hablé con gente muy mayor y no era capaz de recordar que ellos recordasen una fuente ahí, ni sus padres le hubieran dicho jamás que hubiera una fuente. Pero cuando le digo, hazme un dibujo de la fuente, cuando ella me cuenta esto, digo, hazme un dibujo, y luego busco las fotografías y digo, cada una diana. Claro que había una fuente aquí. Sí. Y entonces buscamos la historia de esa fuente, no era fácil dar con ella, dimos y vimos cuándo había sido inaugurada, el tiempo que estuvo y cuándo se quitó esa fuente. Realmente es un caso, como muchos otros que tengo, pero lo importante aquí es qué es lo que ocurrió. ¿Se mete en un bucle en el tiempo o cómo es esto? ¿De qué va? Sobre todo porque parece que los personajes que ven ese tiempo no reparan en la presencia de esa persona que ha dado ese salto hacia el pasado, ¿no? Eso, al menos según algunos que he escuchado. Sí, es como que ella es invisible a estos personajes en este caso de probablemente fines del 19. En efecto, porque a ella no dijo en ningún momento que la gente se le quedase mirando, pues, su extrañada, ¿no?, de ver la cazadora que llevaba, de colorines o tal, ¿no? Nadie miraba para ella, es como si no la vieran. Ella era la espectadora de algo y como si estuviera sentada en un cine viendo una película, una escena de una película. Y al momento aquello cambió de golpe, es que fue instantáneo. Entonces, en el momento que cambia, viene el ruido de algún coche que pasaba en ese momento, de la gente hablando y el ruido típico del ajetreo de la calle. Mientras tanto, todo era silencio. Y la escena a tiempo real, es decir, caminaban normal, no a cámara lenta, ni esas historias, que va. Pero como ella iba caminando hacia abajo, lo que estaba en la parte un poquito más abajo era la fuente. Y entonces ella se estaba acercando cada vez más, ya la tenía como a 10 metros y la ve con aquel monolito de granito que tenía en el medio y una especie de piña arriba, labrada también en el granito, y le hizo el dibujo y bueno, quedamos asombrados. Así es. Y primero por la calidad del testigo, que es una persona que primero por su cultura y su forma de ser y tal, no tenía ni idea de que haya habido una fuente, ni muchísimo menos, vamos.
Claro, por decir, no era una historiadora local ni nada de ello, era simplemente una persona común como cualquier otra que maneja los conocimientos comunes. Sí, una ama de casa. Exacto. Ujú. Marcelino, para cerrar esta interesante conversación, como las anteriores que hemos tenido, un último caso que te parezca particularmente sorprendente y con eso terminamos por hoy. Bueno, es que hay tantos casos que son sorprendentes que no sabría decirte. Yo creo que hablamos ya del caso aquel de que tenía una cierta, digamos, hermandad con el país, con Perú, ¿no? Que salió en el libro último. Y yo creo que lo hablamos. Ahora no estoy seguro. Era sobre qué más o menos, para que nos hagas recordar, en caso ya lo hayamos tratado. Sobre lo que... Sí, yo creo que sí que lo hablamos. Era sobre el escudo de Perú. Ah, la cornucopia sí, voladora. Sí, claro que sí. Sí, la que había ocurrido en la ciudad de Vigo, aquí en Galicia, en un kiosco, ¿no? Eso fue un caso alucinante también, alucinante. De hecho que sí. ¿Algún otro que tenga que ver? El objeto del cual salían objetos que luego dieron varios millones era de pesetas de aquella, en el sorteo de la Organización de Ciegos, pues resulta que salían de una cornucopia, ¿no? Exactamente como las monedas salen de la cornucopia en el escudo de Perú. Esto es increíble, este caso era casi un cuento de Navidad, era una cosa preciosa. Creo que sí que lo tratamos la última vez que hablamos. Sí, hace ya buen tiempo. Y otro caso... Sí. No te podría ahora contar porque es que hay tantos que no sabría cuál decirte cuál es más asombroso. Pero bueno, algunos ya van a salir en el libro, a ver si lo puedo tener terminado antes del mes de junio. Y bueno, ahí hay de todo. Me he metido una batería de casos, pues muy asombrosos todos ellos. Muy asombrosos. Y bueno, afortunadamente la gran mayoría viven los testigos para podérselo contar al que esté interesado. Claro. Digamos, ¿y ya puedes revelar cuál va a ser el nombre de ese libro o todavía se mantiene, digamos, en reserva? Mira, no lo sé porque yo se lo entrego a la editorial y la editorial Sidonia, ellos luego miran cuál puede ser el título más comercial, ¿no? O el que vean que se ajusta más al texto que lleva el libro. Yo les propongo siempre uno, pero claro, esto va a ser casi como una segunda parte de Más allá de lo sobrenatural, de Editorial Sidonia. Por tanto, ellos decidirán qué título le quieren poner, que vean más oportuno, ¿no? Excelente. Marcelino Requejo, muchas gracias entonces por esta comunicación. Ha estado como siempre llena de cosas sorprendentes y espero que pronto, o cuando se pueda dar, haya otra similar o aún mejor inclusive. Bueno, todo se intentará, ya veremos. Así es. Amigos, ha sido Marcelino Requejo desde Galicia, España, en Misterios al Anochecer, sorprendiéndonos nuevamente con estos hechos que van, como su libro, Más allá de lo sobrenatural. No te olvides de sintonizarnos el próximo domingo a las 8 de la noche en la frecuencia 99.5 FM, Imperial 2. Identifícate con lo nuestro. Radio Imperial 2, 99.5 FM. Orgullosos de ser peruanos.